¿Y si el amor más profundo no gritara, sino que susurrara desde las sombras de lo cotidiano? ¿Y si aquello que más anhelas comprender se ocultara precisamente en lo que pasas por alto? Hay gestos que no buscan ser vistos, señales tan discretas que solo se revelan a quien se atreve a mirar hacia adentro, allí donde la conciencia suele esquivar. Tal vez ya lo has sentido, una inquietud suave, casi imperceptible, como si algo verdadero estuviera llamando desde el fondo, pidiendo ser reconocido antes de desaparecer. Nos enseñaron a creer que la pasión se exhibe, que el amor se anuncia con palabras grandilocuentes y actos visibles, pero lo esencial rara vez se muestra. En el territorio de lo inconsciente, donde habitan los símbolos y los impulsos reprimidos, el afecto auténtico aprende a disfrazarse. Aquello que no se dice, lo que se contiene, lo que se cuida en silencio, suele ser más poderoso que cualquier declaración. Y es allí donde comienza la paradoja que desarma certezas y despierta sospechas. Observa con atención. Cuando alguien protege algo, cuando resguarda una parte de sí sin nombrarla, ¿no está acaso revelando su valor más íntimo? El amor que teme perderse se vuelve cauteloso, se expresa en gestos mínimos, en presencias constantes que no reclaman aplauso. Cada silencio se transforma en un símbolo, cada pausa en una confesión velada, y cuanto más discreta la señal, más profundo el vínculo que intenta preservar. Tal vez ese signo sutil ya ha cruzado tu camino y no lo reconociste. Tal vez fue una mirada que se sostuvo un instante más, una atención que apareció cuando nadie miraba, una coherencia silenciosa entre lo que se hace y lo que se siente. El alma, cuando ama de verdad, evita el espectáculo y elige la autenticidad. Y esa elección deja huellas, pequeñas grietas por donde se filtra una verdad que insiste en ser vista. Permanece aquí. No adelantes conclusiones. Hay una revelación que se construye paso a paso, como un símbolo que solo cobra sentido al final del sueño. Si te marchas ahora, perderás la clave que une todas las piezas, porque cuando ese signo discreto finalmente se revela, comprendes que no era ausencia de amor, sino su forma más intensa de existir. Hay un momento, casi imperceptible, en el que el alma decide amar antes de que la mente lo comprenda. No ocurre con ruido ni con promesas, sino como un desplazamiento interno, una leve inclinación hacia el otro que reorganiza silenciosamente el mundo interior. ¿Has sentido esa alteración sutil, esa sensación de que algo cambió sin pedir permiso? Allí comienza todo. No en el gesto evidente, sino en la grieta íntima donde el control empieza a ceder. Cuando alguien está más enamorado de lo que parece, aprende a vigilarse a sí mismo, no por frialdad, sino por miedo, miedo a exponerse, a perder la forma, a ser visto en una desnudez que no sabe defender. El inconsciente levanta defensas elegantes, contención, prudencia, gestos mínimos, y cuanto más fuerte es el sentimiento, más cuidadosa se vuelve la máscara. ¿Por qué mostrarlo todo si lo esencial aún no está a salvo? Aquí surge una contradicción que incomoda. El amor profundo no busca posesión, busca preservación. Se esconde en actos coherentes, en una atención constante que no exige recompensa. Es una presencia que acompaña sin invadir, que observa sin reclamar. Y esa moderación no es ausencia de deseo, sino exceso de significado. El alma, cuando ama de verdad, teme profanar lo que considera sagrado. Tal vez esperabas intensidad visible, urgencia declarada, palabras que confirmen lo que intuyes. Pero el amor que nace desde lo más hondo se expresa de otro modo. Se manifiesta en silencios compartidos, en decisiones pequeñas que siempre te incluyen, incluso cuando no estás presente. ¿No es inquietante pensar que lo más auténtico rara vez se anuncia y que lo verdadero suele caminar disfrazado de normalidad? Permanece atento, porque este es solo el primer umbral. Si miras con los ojos acostumbrados, no verás nada. Pero si permites que la intuición guíe la mirada, comenzarás a notar un patrón, una repetición sutil que insiste. Ese signo discreto no busca ser descubierto aún. Está probando algo más importante,
tu capacidad de percibir lo invisible sin necesidad de pruebas. Hay un punto en el que el deseo deja de empujar hacia afuera y comienza a replegarse hacia adentro. Allí, el enamoramiento ya no necesita demostrarse, porque se ha vuelto identidad. La persona que ama en silencio empieza a reorganizar su mundo interno alrededor de una sola figura, y lo hace sin darse cuenta. ¿Cómo explicar que alguien esté presente incluso cuando no es nombrado? ¿Cómo aceptar que el centro se ha desplazado sin testigos? En este estado, la mente intenta recuperar el control. Se dice a sí misma que es prudencia, que es madurez, que es calma. Pero el cuerpo sabe otra cosa. El cuerpo recuerda, reacciona, se adelanta. Hay una tensión constante entre lo que se siente y lo que se permite sentir. Y esa tensión no es debilidad, es profundidad. Solo quien ama de verdad entra en conflicto consigo mismo, porque proteger el vínculo implica renunciar a la espontaneidad. Aquí aparece un signo que casi nadie reconoce: la coherencia silenciosa. No son grandes gestos, sino elecciones repetidas. Estar cuando no conviene, escuchar cuando cansa, ajustar planes, tiempos, prioridades, sin anunciar el sacrificio. ¿Por qué alguien haría esto si no estuviera emocionalmente comprometido? El inconsciente no invierte energía donde no hay significado, pero este amor contenido también genera miedo. Miedo a ser leído, a que el otro perciba la intensidad antes de estar preparado. Por eso surgen las contradicciones: cercanía y distancia, presencia y retirada, palabras medidas y silencios largos. No es juego, es defensa. El alma protege lo que considera frágil, incluso cuando ese algo es su mayor fuerza. Si prestas atención, notarás que nada de esto es casual. Hay un hilo invisible que une cada gesto, cada pausa, cada elección. Y ese hilo no se corta, aunque la superficie parezca tranquila. El amor más profundo no hace ruido al caer. Se filtra lentamente, como una verdad que aún no puede ser dicha, pero que ya gobierna desde dentro. Llega un momento en que la contención comienza a pesar, no como carga externa, sino como una presión interna que pide forma, sentido, salida. El amor silencioso no desaparece, se densifica. Se convierte en mirada que busca sin buscar, en atención que se adelanta a las palabras, en una sensibilidad aguda a los estados del otro. ¿Has notado cómo ciertas personas parecen leerte antes de que hables? Ese no es un don casual, es inversión emocional profunda. En este punto, el enamorado discreto empieza a vivir una paradoja íntima. Cuanto más siente, menos puede actuar libremente. No por falta de coraje, sino por exceso de conciencia. Cada gesto es evaluado, cada palabra pesada, cada silencio cargado de intención. El inconsciente trabaja sin descanso, intentando equilibrar el deseo de acercarse con el temor de romper algo que todavía no tiene nombre. Y ese equilibrio precario se vuelve una forma de devoción silenciosa. Aquí aparece un rasgo revelador: la responsabilidad emocional. Quien ama así se hace cargo del impacto que podría causar. No invade, no acelera, no empuja al otro hacia una verdad que aún no está lista para ser sostenida. Prefiere esperar, incluso sufrir en silencio, antes que provocar una herida innecesaria. ¿No es inquietante pensar que el amor más grande suele expresarse a través de la renuncia? Pero esta renuncia no es vacío, es una gestación. Algo se está formando en la profundidad, lejos de la superficie ruidosa de las emociones inmediatas. Cada día de silencio añade peso simbólico, cada contención acumula sentido. El vínculo se vuelve interno antes de ser externo, y cuando eso ocurre, ya no depende de respuestas visibles, porque ha echado raíces en un lugar más antiguo y más resistente. Si sigues observando, notarás que esta persona comienza a cambiar sin anunciarlo. Sus valores se ajustan, sus prioridades se reordenan, sus decisiones empiezan a incluirte como una constante invisible. Nada se declara, pero todo se orienta. El amor, cuando alcanza este nivel,
Deja de ser una emoción pasajera y se transforma en estructura. Y una vez que eso sucede, ya no hay vuelta atrás, aunque todavía nadie lo sepa. En esta fase, algo comienza a fracturarse por dentro. No es el amor, sino la ilusión de control. El sentimiento ha crecido más de lo que la mente puede administrar, y el silencio, que antes protegía, empieza a volverse un espejo incómodo. ¿Cuánto tiempo puede alguien sostener una verdad sin nombrarla? ¿Cuánto puede el corazón cargar sin buscar alivio? Aquí nace una tensión sutil, casi invisible pero constante. El enamorado discreto empieza a experimentar señales de fuga, pequeños deslices emocionales, microgestos que se escapan de la vigilancia consciente. Una preocupación que aparece de más, una reacción desproporcionada ante tu ausencia, una alegría que no logra ocultarse cuando estás cerca. El inconsciente, cansado de esconder, deja caer pistas, no para revelar todo, sino para probar si el otro está dispuesto a ver. Este es el territorio del riesgo interno. Decir sin decir, mostrar sin exponerse, acercarse un paso y retroceder dos. Desde fuera puede parecer confusión, pero por dentro es estrategia emocional de supervivencia. El alma sabe que una revelación prematura puede romper el equilibrio, pero también sabe que el silencio absoluto termina asfixiando. ¿Cómo avanzar sin perder lo que aún no se ha dicho? Aquí el amor se vuelve ambivalente, y esa ambivalencia duele, no porque falte claridad, sino porque sobra profundidad. Cada interacción se vuelve significativa, cada palabra tiene peso simbólico. El enamorado discreto empieza a medir no solo lo que hace, sino lo que siente al hacerlo. Se observa a sí mismo amar, y esa autoobservación constante es agotadora pero inevitable. Si miras con atención, notarás que algo está a punto de cambiar. No afuera, todavía. Adentro. Hay una decisión formándose en el silencio, una aceptación lenta de que el amor, cuando llega a este punto, ya no puede permanecer completamente oculto. No porque quiera mostrarse, sino porque ha crecido más allá de la sombra que lo protegía. Hay un instante final en esta espiral, donde el silencio deja de ser refugio y se transforma en umbral. No ocurre de golpe, sino como una certeza lenta que se instala en el pecho. El enamorado discreto comprende, sin palabras, que aquello que intentó contener ya ha cumplido su función interna. El amor ha hecho su trabajo, ha reorganizado la identidad, ha redefinido el sentido, ha desplazado el eje. ¿Qué queda por proteger cuando uno mismo ya ha cambiado? En este punto, el miedo no desaparece, pero se resignifica. Ya no es temor a perder al otro, sino a traicionarse a sí mismo. Seguir ocultando lo que se siente comienza a doler más que el riesgo de ser visto. El inconsciente empuja hacia una congruencia inevitable. Lo interno exige una correspondencia externa, aunque todavía no sepa cómo manifestarse. Y esa presión no es urgencia, es verdad acumulada. El signo discreto alcanza aquí su máxima intensidad. No se vuelve grandioso ni dramático, se vuelve claro. La presencia se vuelve firme. La atención, inquebrantable. La elección, constante. Ya no hay oscilación caótica, sino una calma cargada de decisión. El amor, profundo cuando madura, deja de temblar. Se asienta, y esa estabilidad silenciosa es más reveladora que cualquier confesión impulsiva. Tal vez ahora lo sientas con más nitidez. No estás frente a alguien que duda, sino frente a alguien que ha sentido demasiado. Alguien que atravesó el miedo, la contención, la renuncia y la ambivalencia sin huir. Alguien que permitió que el amor lo transformara primero por dentro, antes de intentar nombrarlo afuera. ¿No es esa, en el fondo, la forma más honesta de amar? Detente un momento aquí. No avances aún. Lo que sigue no es una explicación, sino una revelación que solo puede sostenerse después de este recorrido. Todo lo anterior ha preparado el terreno para algo que ya se insinúa, pero que todavía no debe ser dicho. Porque hay verdades que, si se pronuncian antes de tiempo, pierden su poder, y esta está a punto de emerger, y ahora
Cuando el silencio vuelve a ocupar su lugar, algo queda suspendido en el aire. No es una respuesta, es una resonancia. Comprendes que el amor más hondo no se mide por lo que se dice, sino por lo que transforma. Como un símbolo que emerge en un sueño, todo lo recorrido adquiere sentido solo cuando se siente, no cuando se explica. Y tal vez por eso esta verdad no se cierra, permanece vibrando, pidiendo ser escuchada una y otra vez. Porque aquello que era discreto no era débil, y lo que parecía ausencia era, en realidad, profundidad. El amor que se oculta no siempre huye, a veces espera el momento en que el alma esté lista para sostenerlo. Y al reconocerlo, algo cambia también en ti. Empiezas a mirar tus propios vínculos con otros ojos, a preguntarte cuántas veces confundiste ruido con intensidad y silencio con vacío. Hay una imagen que queda grabada, suave pero persistente. Dos almas caminando en paralelo, sin tocarse del todo, pero perfectamente alineadas. No avanzan por prisa, sino por sentido. No se buscan para completarse, sino porque ya han sido transformadas por el simple hecho de existir una frente a la otra. Ese es el amor que no se anuncia, pero que deja huella. Quizá la verdad más incómoda sea esta. Lo que más te marcó en esta historia no habla solo del otro, habla de ti, de tus miedos, de tus silencios, de las veces que sentiste algo grande y no supiste cómo nombrarlo. Y en ese reconocimiento íntimo, casi secreto, ocurre el verdadero despertar. No hace ruido, no pide permiso, simplemente se instala. Si algo dentro de ti se ha movido, no lo ignores. Permanece con esa sensación, honra ese eco, y si deseas seguir explorando estas verdades que no se dicen en voz alta, deja una señal, comparte tu reflexión en los comentarios, permite que otros encuentren este espejo y acompáñanos suscribiéndote y permaneciendo cerca, no como un gesto automático, sino como quien elige caminar más adentro, guiado por una verdad que ya empezó a despertar.